Los saludamos aquí muy contentos de poder acompañar este tiempo más de compartir que de enseñar el capítulo. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer el capítulo, escuchar el podcast. Es un tiempo muy cortico que tenemos acá. Entonces, bueno, le voy a pedir el favor a mi compañera Paola Gil que nos acompañe en oración antes de dar inicio. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Qué bueno que nos encontramos en este espacio para aprender mucho acerca de la crianza de nuestros hijos. Bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Sabemos que tú eres el que toca nuestros corazones, Señor, y el que pone el querer como el hacer en nuestro corazón, Señor. Gracias por disponer nuestros corazones para aprender de tus verdades bíblicas, Señor, que son las únicas y suficientes, Padre amado, para poder sembrar tu palabra en el corazón de nuestros hijos, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que están en este lugar, Señor, porque sabemos que serán de edificación mutua, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en tus manos lo ponemos. Te pedimos, Señor, que no tengamos ningún problema de conexión, Señor, que podamos llevar a cabo esta reunión como tú quieres que la llevemos, Señor. En el nombre del Señor Jesús, ponemos este tiempo. Amén y amén. Amén, gracias, Paola. Bueno, entonces para los que no nos conocen, Paola y yo venimos ya desde los estudios pasados con el Ministerio de Crianza. No sé si estuviste en el antiguo, el primero que hicimos, la crianza de los hijos, de Paul Tripp. Hace poco estuvimos en uno de edad de oportunidad para adolescentes. Y bueno, el Señor nos abrió esta puerta para compartir este tiempo. De pronto el tiempo no nos va a dar para que todos podamos conversar. Entonces, y por la experiencia del grupo pasado de las 6, lo que vamos a proponer es que toda la primera parte de versículos la vamos a pasar más bien rápido con algunas explicaciones para darle más bien el tiempo al final de compartir las preguntas de aplicación y las preguntas estratégicas, que son más las que pudiéramos desde nuestra experiencia compartir. Sin embargo, claro, cuando terminemos las secciones de versículos vamos a abrir un instante para que alguien nos pueda complementar en lo que Paola y yo de pronto no hayamos podido de pronto identificar. ¿Listo? Entonces voy a estar compartiendo. Paola, si me avisan, por favor. Sí, señora. Si de pronto algo no está funcionando bien, mi sonido o alguna cosa. Entonces, Claro que sí. Vale, listo. Entonces voy a compartir acá. Me va mejor con la pantalla completa. Listo. Bueno, ahí ya vemos la primera portada. Vale. Bueno. Entonces, bueno, les habíamos dicho a ustedes que son 13 capítulos de la guía, un poquito más cortica que el libro original que tiene creo que 18, 19. Los hermanos del Ministerio de Crianza Reverente junto con el mismo autor Petri lograron condensar en 13 capítulos los 19 y 18. Entonces les vamos a ir diciendo, bueno, esta guía corresponde al capítulo 1, por ejemplo, que es el caso. La guía 2, la que ustedes van a hacer para la semana entrante, esa reúne los capítulos 2 y 3. Entonces van a tener un poquito más de esfuerzo en la parte de lectura, ¿sí? Igual va a estar el podcast y está la guía gratuita. Cualquier pregunta nos la pueden hacer aquí en el chat o en el chat del grupo de WhatsApp. No les hemos enviado todavía los correos con el Google y calendario porque todavía se siguen uniendo algunas personas. Y importante cerrar micrófonos, que podamos cerrar micrófonos para poder estar un poquito más concentrados. Bueno. Y dado que de pronto no alcanzamos a abrir la participación para todas las personas, ahí Paola me ayudas con las manitos cuando vayan a participar porque yo no veo manitos acá. Sí. Y las personas que no alcancen a participar de pronto de manera verbal pudieran dejarnos sus aportes en el chat. Y la idea también esta semana, Dios mediante, es compartirles un archivo de Drive de Word donde las personas pueden ir poniendo ahí sus aportes o sus preguntas, porque este tiempo pues es muy cortico. Bueno,
Entonces, ¿cuál es la gran idea que nos plantea aquí la guía como resumen para el capítulo 1? Definitivamente que el corazón es el centro de mando de la vida y es el centro del ser. Toda conducta, todo comportamiento fluye del corazón. El Señor Jesús nos dijo, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que ustedes ven en los hijos, yo veo en mis hijos, las acciones, las palabras, están hablando de la abundancia del corazón. Es lo que está en la base. Por eso el llamado en este estudio es que la corrección y la disciplina tienen que tratar asuntos del corazón y el enfoque en toda nuestra tarea con nuestros hijos, ya que los estemos corrigiendo, disciplinando, instruyendo, siempre es tratar de sacar a la luz el pecado, ¿sí? Que sale del corazón, que refleja cómo el corazón está desviado, qué es lo que está pasando en el corazón. Y la crianza y todos esos momentos, incluso difíciles en el que nos sentimos abatidos, tristes, cansados, son realmente oportunidades que nos está mostrando Dios para ver unos corazones y para poderles enseñar a nuestros hijos de la gloria de Dios, de su poder, de su soberanía, de su amor, que envió a su Hijo para no solamente perdonar los pecados, sino también cambiar corazones y librarnos a nosotros del pecado y poder amarlo a Él y por medio de ese amor también amar a los demás, a las otras personas. Entonces van a ser momentos de oportunidad. Tomé este gráfico, de pronto en el chat les vamos a enviar más información de un libro muy bueno que adquirimos hace poco, no lo tengo acá, que se llama La dinámica del corazón y nos explica qué es el corazón, porque a veces en el mundo tenemos el corazón más como la emoción, ¿no? Ay, es que está pensando más con el corazón que con la razón. Ay, no se deje llevar por el corazón y las canciones, las poesías del mundo nos hacen pensar como que el corazón como que queda aquí y es cuando yo me siento triste o las mariposas en el estómago y tendemos a asociar al corazón con la emoción, con los afectos. Y resulta que el corazón, que es el centro del ser, el centro de mando del ser, tiene 3 partes. Y porque fuimos hechos además a imagen y semejanza de Dios, y parte de esa imagen y semejanza de Dios es que el corazón nuestro ser, tiene una función cognitiva para pensar, para conocer, para creer, para razonar, para recordar, para interpretar. Es decir, parte de nuestro corazón se dedica a pensar, a conocer, a creer, lo que llamamos a veces el raciocinio o el pensamiento. Pero el corazón también tiene una función afectiva, de deseos, de valoración, de sentir, de emocionarme. Una ira puede estar demostrando lo que más estoy deseando en ese momento. La frustración que siento por no cumplir mis deseos. Entonces, fíjense que el corazón, a la vez que tiene la parte cognitiva y de pensamiento, también tiene la parte afectiva y tiene la parte volitiva o la parte de la voluntad, la que determina lo que yo voy a querer, decidir, pretender, en qué estoy comprometido y cómo voy a actuar. Esas 3 no actúan cada una por su lado. Esas flechitas quiere decir que están totalmente interrelacionadas e integradas. Y eso, en la medida en que vayamos avanzando en el libro del autor, podemos ir viendo cómo funciona. Es muy importante que sepamos cómo funciona nuestro corazón para que podamos interpretar nuestras experiencias, lo que nos está pasando, porque este fue el diseño de Dios para nosotros. Ese fue tal como Él nos diseñó. Y como decía Diego en la anterior sesión, cuando nos creó y estaban nuestros padres en el paraíso, tanto la mente como las emociones y la voluntad estaban totalmente alineadas con el precepto de Dios, entonces todo era perfecto, funcionaba como sigue funcionando, pero funcionaba para la gloria de Dios y para gozarse en él. Hoy en día es un corazón corrompido y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del capítulo. Entonces, cuando nos refiramos a corazón, no piensen tanto como en la emoción, como el afecto, porque eso es solo una parte del corazón. Realmente el corazón es el centro de mando de nuestros seres, ¿sí? Entonces, eso es lo que está en el fondo y por eso comportamiento y conducta hasta arriba. Es como que este es el comportamiento y la conducta de lo que vemos en los hijos, pero por abajo, lo que está sacando a la luz ese comportamiento es en qué estamos pensando, qué estamos creyendo, qué estamos sintiendo y qué decisiones estamos tomando. Es lo que aflora en el comportamiento. Pero entonces, hacer esa claridad en cuanto al corazón, que es mucho más integral que solamente emoción. Solo para llamar la atención en un punto antes de pasar a la guía que me pareció pues en el podcast
que compartieron Susi y su esposo Mateo. Ellos nos muestran que desafortunadamente hoy los niños han abandonado de forma real a mamá y a papá como una autoridad, un punto de referencia para nuestras vidas. Estamos, y yo creo que eso viene hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora lo vemos y lo vivenciamos más. Nuestra cultura se ha extraviado del camino, dice el libro, con respecto a la crianza. Nos falta ese sentido de dirección y la capacidad para dirigirnos a nosotros mismos. Muchos problemas han convergido, dice el autor, lo resaltan en la guía, en esa intersección de nuestro tiempo y de nuestra cultura. Y dice algo que es muy triste, y es que muchas personas tienen hijos, pero no quieren ser padres. Nuestra cultura les ha convencido de que necesitan saciar su sed personal, de realización personal, ¿sí? Para estar satisfechos y completos. Eso es lo que nos ha vendido la cultura. Para usted estar satisfecho y completo tiene que realizarse, o laboral, financiera, profesionalmente. Es una cultura que está abstraída y está enfocada en sí misma, entonces los niños se vuelven como un estorbo, se vuelven un impedimento, que los niños demandan tiempo, demandan atención. Por esa razón, los papás hoy en día más que nunca están pasando muy poco tiempo con sus hijos. Se volvió un cliché que es más importante la calidad del tiempo que la cantidad, cuando en realidad necesitamos los dos. Y los padres de hoy son parte de esa generación que entonces abandonó la autoridad. ¿Sí? Y no solamente estamos hablando de un abandono de la autoridad en la familia, está pasando en nuestras sociedades, en el país, en el mismo trabajo. ¿Sí? Ya, como ellos mismos decían, ¿no? Antes el jefe daba el mando y la gente pues seguía la norma o seguía la instrucción, pero hoy en día hay que pensar en los incentivos, en la motivación. Realmente la autoridad se ha quebrado por todo el mundo. Eso, digamos, ha contribuido un poco en movimiento social antirracista, antisegregación. Entonces ha cambiado de alguna manera nuestra manera de pensar concerniente a la autoridad y a los derechos individuales. Entonces ya no es culturalmente aceptable que el papá sea la autoridad, ¿cierto? Y el mismo papá en casa no solamente ha perdido, digamos, esa concepción de autoridad dentro de su familia, sino que incluso dentro de nuestro trabajo, los hombres y de pronto las mujeres también hemos perdido ese sentido de obediencia a la autoridad. Es un tema cultural. Eso es un punto adicional solamente porque son varios puntos y muy interesantes, pero pasemos ya a la guía. Entonces, en la guía, y en esto no me voy a detener mucho, sino que al final de cada pregunta abro pues el chat para que Paola me diga quién levanta la mano, está haciendo algún aporte. Los voy a pasar rápido y nos vamos a detener en algunos. Para dejarle sí, más ahorita tiempo. Yamil levantó la mano, no sé si esperamos que pasemos, si o le damos la palabra de si una. quiere aportar algo antes de empezar con la guía, claro, abierto, que nos puede compartir, por favor. Entonces, Claro que Yamil, ¿puedes hablar? Yamil, ¿levantaste la mano? Bueno, entonces, cuando ya quiera, simplemente activa su cámara o nos cuenta. Entonces, en este primer punto de la guía nos dicen: a Dios le importan los asuntos del corazón, son importantes. En los siguientes pasajes, entonces nos pide que anotáramos cómo demuestra el enfoque que Dios pone sobre el corazón, ¿sí? Y arranca con Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Sobre toda cosa, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de la vida. Y lo que nos muestra aquí el enfoque es la importancia del corazón, ¿sí? Realmente es el centro de mando de nuestra vida, es el manantial de donde brota la vida, y tiene toda la atención y toda la importancia dentro de las escrituras, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. El enfoque es el lugar preponderante que juega el corazón en el ser humano, tal como él lo diseñó para que lo conociéramos y nos relacionáramos con él. Bueno, en el otro pasaje, Deuteronomio 10:12, es un mandato a Israel que requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Él no quiere solamente un pedazo de nuestro ser,
¿cierto? Un pedacito de nuestro corazón, de pronto solamente la que me gusta, que es de pronto la intelectual, que es muy importante, ¿cierto? Sino que el afecto y la obediencia y todo el corazón esté entregado a él. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. En Jeremías 17:10, donde se dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. En la Nueva Traducción Viviente nos dice que Él investiga todos los corazones y es el interés que tiene el Señor sobre todo en nuestro corazón. El comportamiento como algo generado, ¿cierto? Pero fundamentalmente el hecho de escudriñar nuestro corazón, que es lo que Él va a ver. Y con eso va a poder probar nuestros pensamientos y darnos a cada uno según nuestros caminos y según el fruto de nuestras obras. Pero no solamente por la obra en sí misma, sino por lo que hay en nuestro corazón. Y en Lucas 12:34, que eso lo vamos a estar desarrollando mucho más, en donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es decir, lo que nosotros amemos, deseemos, le dediquemos tiempo, ahí eso es lo que va a determinar cómo está nuestro corazón, nuestros afectos, lo que pensemos, a lo que le vamos a dedicar nuestra vida. Esos son los versículos que él usa al comienzo para hablar de el enfoque de Dios sobre el corazón como algo preponderante. No sé si alguien, Paola, cerrando esta sección, quiere hacer algún aporte sobre alguno de estos versículos que nos pueda complementar. No, por ahorita no han levantado la mano, pero yo sí quisiera como hacer hincapié en algo. Cuando nosotros hicimos el estudio de edad de oportunidad, de pronto el autor en ese libro no era como tan enfático en que nosotros trabajáramos así como de lleno los versículos. Y considero que es una buena oportunidad porque somos llamados a hacer nuestra tarea inicialmente como padres fieles, y el hecho de que nosotros tomemos esta guía y hagamos el ejercicio de leer los versículos, de extraer lo que el autor quiere que nosotros encontremos y obviamente lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender de esos versículos en la crianza de nuestros hijos, pues es fundamental para todo el desarrollo del libro del que estamos trabajando, ¿no? Entonces, me parece súper importantísimo que todos hagamos ese ejercicio de escudriñar todos esos versículos que él nos plantea ahí, ¿no? Así es, Paola. Bueno, entonces, y en el punto 2 nos dice, para pastorear el corazón del niño hasta un entendimiento bíblico del comportamiento, debes conocer los términos bíblicos. Para describir los pensamientos y los propósitos del corazón, nos pidió que buscáramos aquí Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí claramente, no sé, Paola, si tú quieras complementar o alguna de las personas que están en el estudio, definitivamente el instrumento del Señor y el único instrumento que necesitamos para poder interpretar nuestro corazón es la Escritura, ¿sí? La Escritura va a ser nuestra guía, nuestra luz, no hay nada más, ¿cierto? En una actitud de nuestros hijos de ira, de enojo, de envidia, la Escritura la que va a poder darnos el entendimiento de qué está pasando, en qué está creyendo nuestro hijo, cuáles son sus afectos, qué está decidiendo, qué es lo que lo está moviendo a tener esa conducta, va a ser la Escritura, y por eso la importancia de que nosotros como papás pasemos tiempo en la Escritura, en una actitud de oración. Claudia. ¿Sí? ¿Señora? ¿Señora? Claudia Torres quiere aportar. Ah, ok, vale. Entonces, eso es básicamente, pero abrimos el micrófono, Paola, para que las personas puedan aportar. Claudia Torres puede aportar. Buenas noches. Sí, yo quería aportar de que para los padres, digamos, sobre todo los cristianos, es muy importante corregir con la palabra, porque a veces uno lo hace con ira, con enojo, pero lo correcto es uno sentar al niño y decirle a través de la palabra por qué es que se le está corrigiendo, para que esa corrección sea realmente eficaz y sea verdaderamente a través de la palabra de Dios. Gracias.
Así es. Sí, claro. Claramente. Mauricio también. Buenas Mauricio noches. Martínez. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, señor. No, realmente con respecto a este punto uno se da cuenta que realmente lo que nuestros hijos, lo que uno más anhela y lo que es en lo que más pensamos es realmente en donde está nuestro tesoro. Realmente es impactante cómo el corazón de verdad es un espejo que es como un reflejo, ¿no? Más bien como un reflejo de cuánto gastamos en algunas otras cosas o nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Sí, ahí veo una mano levantada. Paola. Pueden participar con tranquilidad si ya levantaron la mano o de una vez hablar. ¿Escuchan a mí? Sí. Hola. Aló. Aló, ¿ya me escuchan? Sí, señora. Debemos de ser ejemplo como cristianos para poder enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Muchas veces no somos ejemplo como cristianos y por eso ven los niños otras cosas en la casa y más se tiran al mundo por eso, porque a veces no somos cristianos verdaderos en la casa. Ese es mi aporte. Sí, yo quisiera aportar algo allí y es que ayer, ¿me escuchan? No sé, Sí, está como intermitente la escuchamos. señal. Sí. Ayer como un ejemplo de esto es que es importante, como dice, que la palabra sea viva y eficaz en todas las actividades en que tenemos la oportunidad de corregir a nuestros hijos. Y ayer me pasó que estábamos en el entreno de baloncesto de mi. Paola, creo que se te fue la voz. Y que obviamente no debía haberlo dicho. Entonces yo me senté con el entreno porque la niña fue y me buscó y me dijo, mire, doña Paola, él me dijo esto y esto. Entonces yo me senté y hablé con él y le dije, mire, papi, nosotros debemos ser ejemplo. Bueno, le hablé de la palabra, tratar a los demás, como quieres, como quieres que te traten. Bueno, y le di como la palabra y le dije, y me haces el favor ahorita y vas y hablas con la niña y te disculpas. No lo hizo, me le olvidó, se entretó y no lo hizo. Y justamente después de que salimos del entreno, casualmente se la encontró. Entonces yo le dije, papi, mira, esta es la oportunidad que Dios te puso para que tú te disculparas con la niña. Entonces luego me dijo, sí, definitivamente es que Dios no quiere que yo me vaya con ese enojo. Entonces yo le dije, sí, papi, es que la palabra de Dios dice que nosotros no debemos permitir que se ponga el sol en sobre nosotros, sobre nuestro enojo. Entonces me dio la oportunidad para decir, bueno, y él me decía, bueno, y mami, ¿por qué entonces no quiere que nos acostemos enojados? Entonces le explicaba yo qué hace luego el enemigo con estos sentimientos, tanto en la niña como en él. Pero son esos momentos donde la palabra de Dios es viva y eficaz para ellos, ejemplificándolos y aterrizándolos a los momentos donde ellos necesitan tener ese principio bíblico. Eso era. Gracias, Paola. Gracias por compartir eso. Sí. Bueno, el tercer punto no nos vamos a detener mucho ahí, muy importante que ustedes lo puedan hacer en la guía. Ahí se nos dice que la Biblia es robusta y suficiente, te da todas las categorías de pensamiento que necesitas para entender y evaluar el comportamiento. En los siguientes pasajes, identificar los asuntos del corazón que inevitablemente llevan al pecado. Y creo que en eso, Paola y todos debemos ser muy doctos, ¿no? No me refiero a ser eruditos, sino que pudiéramos realmente estar familiarizados con la palabra, porque nos da toda el precepto de entender cuáles son esos asuntos del corazón que le están llevando a un determinado comportamiento pecaminoso. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de errar a la ley, ¿no? Errar al precepto de Dios.
de estar contrarios a su voluntad, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces nos presenta varios versículos, no me voy a detener en cada uno, por ejemplo, Romanos 12:19, nos habla, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso le pasa mucho a nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, que alguien les dé un golpe y quieren hacer lo mismo, o de pronto un niño fue envidioso y voy a hacer lo mismo, y es como poderles enseñar a ellos que no podemos tomar el lugar de Dios, ¿no? En su momento en que podamos hacerles ver qué es lo que hay en su corazón, o el versículo siguiente de Proverbios 29:25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. ¿Cuántas veces nuestros hijos no le han temido al hombre y no a Dios? ¿Sí? El comentario, la aceptación de sus compañeros puede estar por encima de lo que Dios opina de ellos mismos. ¿Sí? Es una oportunidad gigante de poder ministrar los corazones de los niños cuando entendemos el temor de Dios versus el temor al hombre. Y sigue así sucesivamente con varios versículos, Salmos 10:14, donde nos habla de la altivez, ¿cierto? De no reconocer que hay un Dios, en Salmos 53:3, 4, 11, de la confianza en Dios. En Deuteronomio 7:25 nos habla de las diferentes idolatrías. En Eclesiastés 4:4, la rivalidad entre el hombre y los demás, y etcétera, el odio, la ambición personal. Yo creo que en eso tenemos que tener muy presente la palabra de Dios para que podamos ser ese radar y podamos entender qué es lo que está pasando en el corazón para que los hijos demuestren una conducta determinada. Bueno, entonces vamos a terminar ahí. Creo que aquí, en esta parte, me gustaría que pudieran participar las personas aquí presentes. Una vez ha terminado todos estos versículos para mostrar qué es lo que puede estar llevando al corazón, al pecado, dice que el propósito al describir todas esas actitudes, celos, envidia, rivalidades, venganza, altivez, no es tanto, dice ahí, asignarle motivaciones a tu hijo con mayor precisión, no es utilizar esta comprensión desde las escrituras para apalear, uno diría como juzgar a tu hijo con su fracaso y su maldad interior, no es el propósito principal, sino el propósito principal, aunque claro que hay que mostrar el pecado, pero el propósito principal de esa comprensión de lo que hay en el corazón es, la razón es mejorar nuestra comprensión de estos términos bíblicos para equiparnos, para ayudar a nuestros hijos a entender cómo las escrituras describen las cosas que motivan lo que él dice y hace, para llenarnos de sabiduría para que nosotros mismos podamos entender qué nos está pasando y nuestros hijos puedan entender qué les está pasando. No son los bibliazos, ¿no? Y eso, Paola, creo que lo vimos bastante en el estudio pasado, de edad de oportunidad, de que a veces también tomamos la Biblia y pensamos que es darle bibliazos a los hijos, el sermón y estarlos juzgando y no darles la oportunidad a ellos mismos, a partir, claro, del conocimiento de la palabra, que ellos mismos puedan discernir que en ellos hubo ira, hubo deseo de venganza, de rivalidad, etcétera. No sé si quieras tú, Paola, complementar o de pronto mirar. Sí, allí tenemos a Edgar Ramos, que está ahorita levantó la mano y quiere participar. Edgar, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Está pensando que hay un error en el que caemos y es en usar incorrectamente las escrituras. Podemos tener una comprensión correcta de un versículo bíblico que trata sobre un pecado, pero no es suficiente decirle al niño que él no debe airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ni que no debe mentir porque la ley de Dios dice que no debe mentir, sino que hay que mostrarle que él no puede obedecer la ley de Dios, porque la Biblia dice que el hombre natural, pues, no puede obedecer a Dios, y la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, y nuestros hijos no nacen cristianos, ellos son incrédulos, y necesitan comprender que solamente la gracia de Dios en Cristo puede obrar en sus corazones para ayudarles a obedecer eso
que ellos de otra manera no pueden obedecer y darle las motivaciones correctas para obedecer lo que ellos saben por la gracia de Dios que es así. Creo que a veces caemos en ese error. De pronto solo les elevamos el estándar a los niños y creamos frustración en ellos porque ellos no pueden obedecer a Dios. De hecho, si nosotros como creyentes luchamos con la obediencia, teniendo al Espíritu Santo que está santificándonos cada día, cuanto más nuestros niños que no son salvos, ¿sí? Les es imposible, dice la palabra de Dios, que la ley es nuestro ayo para guiarnos a Cristo. Entonces usamos la palabra de Dios, pero debemos ser intencionales en mostrarles la gracia del Evangelio que nos ayuda a ver que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos agradar a Dios y que solamente a través de Él podemos nosotros obedecer esa palabra que de otra manera nos sería imposible. Así es, gracias por decirlo. Y justamente en las preguntas de aplicación que vienen adelante, hay una pregunta que nos dice por qué la conducta cambiada no es una meta adecuada en la corrección, y ahí vamos a tocar el tema del Evangelio, muy importante. Entonces vamos justamente a esas preguntas de aplicación. Una es, y ahí les pido sí, su participación activa, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales te desvías con la conducta? ¿Por qué la conducta cambiada no es una meta adecuada en la corrección? Bueno, aprovecho para excusarme con el ruido de mis perros, tengo mi micrófono abierto y no puedo controlar el micrófono porque estoy presentando, pero bueno, de pronto después me invento alguna manera de cerrar el micrófono cuando no estoy hablando. Entonces, bueno, aquí ya viene la participación de todos, saber a partir de lo que leímos del podcast, del discernimiento que les dio el Señor y de lo que han aprendido por su experiencia, que nos puedan compartir cuáles son algunas de las razones por las cuales tendemos a desviarnos hacia la conducta, y lo segundo, por qué la conducta cambiada no es una meta adecuada en la corrección. Entonces, adelante, por favor. Y Paola, y tú me ayudas. Lina Posada. Sí, Lina Posada, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches. Tengo mala la cámara desde la vez pasada, no sé qué le hice que desconfigure, pero no se activa, ¿cierto? Se ve ahí como un cuadro negro. Sí, tranquila. Tranquila, Bueno, no hay problema. Bueno, lo que pude entender realmente, pues en este proceso no llevó mucho, entonces hay de pronto preguntas que como que me da dificultad lograrlas como comprender, ¿sí? Entonces por eso quiero hacerlo para que ustedes me ayuden a ir mejorando y comprendiendo. Bueno, pues según lo leído, veo que cuáles son las razones por las cuales te desvías con la conducta. Pues yo diría que en parte mi propio pecado, ¿cierto? Porque a veces desde la percepción que uno tiene o esos pensamientos, falsas ideas muchas veces que tiene, puedo llegar a juzgar la conducta. Otro puede ser también mis creencias, desde mis propias creencias. Y la otra, la falta de conocer el corazón de mi hijo, que puede que a veces muchas veces no lo conocemos totalmente. Pues no, muchas veces no, muchas veces. Y la otra pregunta, ¿por qué la conducta cambiada no es una meta adecuada en la corrección? Pues según lo que entendí, porque no sale del corazón, de la reflexión, de la convicción, solo lo harían por agradar. Entonces, esas preguntas me sirvieron mucho porque ahí me puse a pensar con mis adolescentes si realmente lo que hacen, si es porque les nace o es porque la verdad me quieren agradar o si en algún momento estoy siendo autoritaria. Entonces, me gustó. No sé si lo enfoqué bien y fue correcta la comprensión. Ya. Hola. Sí, señora.
Sí, hola, sí, no, tranquila, claro que sí. Definitivamente nosotros debemos es apuntarle al corazón, como decimos, y no a la conducta. Muchas veces nosotros como mamás tendemos a condicionar el comportamiento de ellos. Si tú haces eso, te doy tal cosa, o si no haces esto, te pasa esto. Entonces, siempre cuando condicionamos esa conducta, definitivamente no vamos a ir a resolverlo, por lo cual ellos están comportándose de cierta manera. Entonces, ahí es que definitivamente abrir el espacio para escucharlos, y lo otro es que pues hemos aprendido a través de estos estudios es que cuando nuestros adolescentes se comportan de esa manera inadecuada, no hay que tomarlo personal, ¿sí? No hay que decir es que está atentando contra mí, es que me está menospreciando, es que no valora mi esfuerzo, sino que hay que entender que ellos que son pecadores tal y como lo hemos sido nosotros. Entonces, simplemente es no tomárselo personal y hacer preguntas que nos permitan identificar qué es lo que hay en el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Sí, Por no aquí sé quiero si- compartirles Paola, algo. sí, hay algo que escribieron. Sí, no sé si tengo mi micrófono ya abierto, sí, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Sí, sí, ya está. Vale, sí, por favor, si puedes leer lo que nos dejaron en el chat. Gracias. Sí, eso ya lo iba a leer. Dice Alejandro Pérez Durán, una de las razones por las cuales aplicamos a la conducta debe ser nuestro orgullo de querer tener niños, demostrar sin antes esforzarnos por hacerlo discípulo de Cristo. El Señor vino a salvar pecadores. Sí, es muy cierto, y también veíamos que eso es parte de los ídolos que nosotros tenemos como padres, ¿no? Es el qué dirán, nos preocupa mucho el qué dirán, tener los hijos perfectos, exactos a nuestra obediencia. Entonces, sí, definitivamente el orgullo entorpece poder llegar al corazón de nuestros hijos, y más bien atacamos esa la conducta. Jessica Ríos, Luaga, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería aportar algo con respecto pues al tema de los comportamientos y a la corrección, digamos, de nosotros como padres. Muchas veces vienen es porque las raíces que tenemos de crianza, de donde venimos como padres, como fuimos educados y formados, y tenemos arraigados pues esas cosas, inconscientemente pues llegamos a hacerlas, y hace parte del proceso de desarraigarnos de todas esas cosas, de desaprender para poder aprender el diseño original de Dios, porque digamos que como padres pasamos tantos años haciendo, digamos, lo mismo, y eso arraigado, entonces nos cuesta tanto que venimos a repercutir todo eso que tenemos aquí metido, lo deshagamos o lo descargamos con ellos. Entonces eso hace que desviemos la disciplina o de pastorear a una imposición, y no a la disciplina con amor. Aquí nos preguntan en el chat, ya le doy la palabra a Jenny y a Sonia. Nos preguntan en el chat, ¿pueden por favor aclarar la segunda pregunta? Sí. Yo le contestaría lo siguiente, y no sé si doña Claudia nos complementa. Sí, claro. Cuando nosotros apelamos o nos enfocamos en la conducta cambiada y no en la meta adecuada en la corrección, nos enfocamos es a corregir el comportamiento de nuestros hijos para que ellos respondan a lo que nosotros les estamos exigiendo. Pero cuando nosotros no estamos a su lado, ellos van a tender a hacer eso que delante de nosotros no son capaces de hacer. Entonces, la meta es que ellos entiendan que no lo deben hacer por tal razón, obviamente sustentada en los principios bíblicos, y que quede ya centrada en su corazón, que el día en que yo no lo esté vigilando, él pueda tener en mente ese principio y no dejarse llevar por alguna situación X o de alguna persona que vaya en contra de ese principio. No sé, doña Claudia, ahí si complementamos.
Sí, de pronto ahorita más adelante justamente vamos a usar parte del libro y parte de la guía para entender eso. Y digamos como recogiendo lo que acá se ha aportado, algunas de las razones por las cuales nos desviamos a la conducta tiene que ver a veces mucho con, bueno, hay muchas razones. Una pues es lo que nos irrita, lo que nos pone mal y queremos soluciones inmediatas, eso se vuelve el foco, ¿cierto? Y tendemos más a justificar y apreciar más la conducta y a no ver el corazón. También puede tener que ver con el poco tiempo que pasamos con los hijos. Entonces, la vía más fácil es tener unas reglas de lo que se hace y lo que no se hace, y los hijos fácilmente aprenden a complacerlo a uno, a tenerlo a uno tranquilo, ¿sí? Fácilmente pasa eso. Esas son algunas de las razones que nos desviamos a la conducta y lo que han dicho nuestras propias idolatrías, ¿sí? De hecho, entendemos mal el respeto, o el mismo respeto lo idolatramos, nuestro poder, el orgullo, lo que decían acá, que van a decir los demás, no hagas eso, ¿sí? Y no les damos también la oportunidad a nuestros hijos de poder discernir, nos tendemos a la conducta porque nos volvemos más como policías, como de pronto el sermón, y no tanto como aquellos pastores de pastorear a los hijos y de lograr entender qué les está pasando. Eso toma tiempo, eso necesita una actitud del corazón frente a Dios para poderlo hacer. Y porque la conducta cambiada no es una meta adecuada en la corrección, creo que una persona, un señor ahorita, creo que lo definió muy bien. Le estamos diciendo a él que él puede solo, ¿cierto? Si él se está portando bien, si está haciendo las tareas, está tendiendo la cama, no está gritando, le estamos diciendo que él puede hacerlo, él no necesita a Dios, realmente no necesita la gracia de Dios, no necesita el Evangelio. Y realmente esas conductas pecaminosas, esas conductas alejadas del precepto de Dios, realmente son las oportunidades que está mostrando Dios para mostrarle que requiere la gracia de Dios, que requiere el Evangelio, que requiere el perdón de Dios, que requiere limpiar su corazón realmente mediante el arrepentimiento y la fe, y es algo que nos concede Dios, ¿sí? Son las oportunidades que nos da Dios como padres cuando nos está mostrando eso de que realmente necesitamos su salvación. Entonces ahí lo que hicimos fue traer un poquito lo que decía el mismo autor en la guía. Dice que cuando dejamos de tocar el corazón, nos enfrentamos solamente es como al comportamiento, estamos ignorando, por ejemplo, los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Romanos 1 nos dice que los seres humanos somos adoradores, ¿sí? Que adoramos y servimos a Dios, o creamos ídolos sustitutos de Dios para nuestra adoración. Entonces, cuando los padres nos enfocamos solamente en el comportamiento, perdemos la oportunidad de ayudar a nuestros hijos a entender qué es lo que está adorando, qué es lo que está deseando, en qué está creyendo, y a poder sanar y que se pueda hacer regenerar su corazón extraviado, ¿sí? Y no solo eso, o sea, ligado a eso. Doña Claudia. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no, estaba esperando que terminara el punto para darle la palabra a dos personas que claro, voy a ligar esto con la anterior. Pero termina el punto. Sí, entonces, esto es lo que me está diciendo, es que no solamente es que podamos derribar todas esas idolatrías, sino que también podamos entronizar a Dios en nuestras vidas, que realmente Él sea el Rey. Entonces, aquí lo que nos dice el mismo autor del error que tenemos de enfocarnos en la conducta, él mismo nos dice que la necesidad de los niños y de nosotros como adultos, que hemos caído en muchas formas de idolatría, no es solo derribar a todos esos ídolos y a todos esos objetos de nuestra adoración, de nuestros compromisos, de nuestra devoción, sino entronizar a Dios. Los niños están mucho más rápido que nosotros, pero nosotros también somos rápidos para adorar, ellos mucho más. Y uno de los llamamientos más importantes que Dios nos da a nosotros como papás es poderles mostrar la grandeza, la bondad, la gloria de Dios. Sí, tenemos esa oportunidad a través de viendo sus palabras y sus obras, de mostrarle a los niños quién es el objeto de la adoración y dónde va a estar su gozo más grande. Realmente ese es un tesoro invaluable. Realmente cuando, tuvimos alguna tradición religiosa de niños, no nos imaginábamos el tesoro tan grande y el deleite que podemos encontrar
en el Señor. Y si nos enfocamos en la conducta, ellos no van a encontrar ese tesoro. Y lo tercero, solamente para cerrar, importante lo que el hermano nos decía, que cuando nos enfocamos en la conducta, el error más grande, ¿sí? Perdemos el corazón, perdemos el evangelio, ¿sí? Si el objetivo de los papás solo es asegurar un buen comportamiento, y ellos lo hacen muy bien, a veces hay niños que dicen, no, este niño no me da problemas, ¿sí? De pronto niños y después en la adolescencia, bueno, pasan un montón de cosas, incluso en su adultez. Entonces, si nos enfocamos en el comportamiento, nunca vamos a ayudar a nuestros niños a entender que esas cosas que le está pasando, ¿sí? Su rebeldía, su ira, su amargura, su envidia, son el escenario y la oportunidad propicia para mostrarles a ellos que realmente necesitan la gracia de Dios, como decía ahorita nuestro hermano, que Jesús vino a la tierra, ¿sí? Como Dios encarnado, ¿sí? Que vivió una vida perfecta, una vida justa que incluso me fue imputada a mí, porque a Él le pusieron mis pecados y a mí me dieron su justicia, ¿sí? Y Él murió porque cargó el castigo de mi pecado. Entonces, al yo arrepentirme y creer en eso, pues soy perdonada, pero no solamente soy perdonada, sino que mis hijos y yo también puedo ser transformada y puedo ser santificada para tener la capacidad de amar a Dios y amar a los demás. Entonces, creo que esto es la razón fundamental de por qué enfocarnos solamente en que se porten bien es un gran error. ¿Sí? Les estamos dando una falsa idea de autosuficiencia y de que la conducta es suficiente. Acuérdense que Dios lo ha dicho y lo ha dicho de maneras suaves y duras, de que nuestras obras son trapos de inmundicia, y trapos de inmundicia, ustedes saben qué son. Entiendo que son toallas higiénicas usadas, me imagino que viejitas y que ya pues ni se pueden ver. Entonces, así lo ve, nuestras obras que no vienen de un corazón arrepentido, de un corazón confeso, son trapos de inmundicia para él, ¿sí? Son personas que pueden estar muy alejadas de Dios, como algunos de los versículos que nos muestran, creo que incluso ahorita aquí más adelante, esto justamente Mateo 15:8 y Mateo 23:25-28, cuando Jesús se dirige a los escribas y a los fariseos y les dice, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Limpia lo de adentro. La manera de limpiar el corazón es mediante el arrepentimiento y la fe. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Acuérdense que en la época los judíos blanqueaban los sepulcros para que ellos no se contaminaran. Pero dice, ustedes son los sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Realmente la gente, en vez de estar más santos por estar con él, iban a estar contaminados. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, era eso como para cerrar la idea. Y ya, pues, Paola, ahí tú tienes como en vista las manos levantadas para que, por favor, nos den sus aportes en eso. Jenny Samantha puede abrir su micrófono y nos cuentas lo que quieres aportar. Gracias. Sí, buenas noches. Bueno, con referencia a lo que escuché y a lo que leí, una vez más este estudio me reta como el anterior, porque la pregunta, además de todas estas que nos está haciendo, es hasta dónde conozco yo el corazón de mi hijo para poder no llevarlo a una conducta, sino a un corazón conforme al corazón de Dios. Y esto también me lleva a pensar, cuando lo leía y cuando aprendía del tema, es de Dios viendo el corazón del rey David, ¿no? Porque aún así el rey David conocemos lo que cometió, lo que hizo por ser un ser humano, y Dios dice que él tenía el corazón conforme a él. Entonces la importancia que es revisar hasta dónde conozco el corazón de mi hijo, hasta dónde actúo con el corazón más que con la conducta y el poder de tener el nombre de padre o de madre, y
trabajarle de esa manera, pues como decía también la persona anterior, el señor que habló y decía, me quedó muy grabado el tema de que nuestros hijos deben entender que, o sea, solos no lo pueden hacer porque es del mundo, necesitamos la ayuda de Dios, tanto nosotros como mostrarles esa necesidad de ayuda de Dios a nuestros hijos. Gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Alguien más, Paola? Pasemos ya a las preguntas. Aquí en el chat nos dice, debo conocer el corazón de mi hijo. ¿Qué pecado hay en él para poder corregirlo de acuerdo a la palabra? Y Dora vuelve y dice, se ha perdido el respeto por Dios. Creo que ya María Uribe había levantado la mano, no sé si quiera... Y sabes que yo creo, Paola, que se ha perdido el respeto por Dios, puede ser consecuencia realmente, es que no lo conocemos. Somos a veces también muy rápidos. O sea, Claro, la idea, sí. y eso lo vimos en el estudio anterior, es que podamos llevar a nuestros hijos a una convicción de pecado, ¿cierto? Para que haya arrepentimiento en su corazón, pero en realidad Claro que sí. la misma palabra nos dice que es la bondad de Dios lo que nos guía al arrepentimiento, es poderles mostrar a los hijos su grandeza, su amor, su misericordia, lo que nos puede llevar a mostrarles a Dios, a ellos, quién es ese Dios que nos salva, ¿no? Entonces, creo que más bien el pueblo, como dice la palabra, el pueblo se pierde porque no conocieron a Dios. Creo que es lo que ha pasado, ¿sí? Y creo que en general sí la sociedad, en la medida en que se ha secularizado, en realidad las personas han sacado y las sociedades han sacado a Dios de sus vidas y de su organización social, y de alguna manera sí se ha perdido el respeto, digamos, entendiéndolo de manera genérica, ¿no? Pero dentro de la iglesia lo que pasa con nuestros hijos es que realmente no estamos mostrando a Dios. Incluso cuando evangelizamos pues a los externos y a las personas dentro de nuestra familia, somos muy rápidos para mostrar que hay un regalo para nosotros, que es la salvación. Y muchas veces las personas no valoran eso y no lo ven como bello porque no han visto la santidad de Dios, entonces no pueden ver su pecaminosidad. Entonces creo que es importante que rescatemos el conocimiento de nosotros de Dios y cómo nosotros podemos enseñarlo a nuestros hijos. Entonces, esas eran las digamos, de aplicación, ¿cierto? Y las preguntas estratégicas, donde también pues nos quedan como 5 o 10 minutos máximo, nos puedan aportar. ¿Será que le damos la oportunidad a María Uribe, que ya levantó otra vez la mano? Para lo anterior, sí señora, claro que sí. Sí, María Uribe, entonces puedes ya hablar. Ay, sí, tenía el micrófono silenciado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo llegué tardecito, me Buenas conecté noches. como faltando 20 para las 8, pues estaba con mi niña chiquita de 3 años en cita que tiene crisis de asma, pero solo con lo que he escuchado en este rato, en las preguntas, pues he aprendido. Yo de pronto pienso que referente a la primera pregunta o la segunda, no recuerdo cuál era, que hablaba de que cuáles son algunas razones por las que desviamos la conducta. Yo pienso que muchas veces educamos es como desde el temor, como desde que no vaya a hacer esto, que no llegue a hacer tal cosa. Puedo estar equivocada, me corrigen si estoy equivocada. Como de pronto, yo lo hablo desde mi punto de vista personal, de pronto lo que hemos visto en nuestro entorno, en nuestras familias, y de pronto que mi hijo no vaya a hacer tal cosa, esto, entonces como educando desde ese temor. Bueno, esa era una de mis aportes. Sí. Y lo otro es que apenas yo he crecido, digamos, en el evangelio desde que tenía 11 años, y apenas estoy aprendiendo a vivir por gracia. Digamos que todo lo que he aprendido en crianza reverente me ha servido demasiado y ha sido algo que el Señor ha venido trabajando en mi vida. Y es todo lo que hablan hoy, o sea, entender que es por gracia, que no es por obras, reconocerme vulnerable, o sea, ha sido algo tremendo lo que Dios está haciendo en mi corazón y bueno, quería como compartir eso.
Vale, gracias María. Y sí, yo creo que es el temor, y justamente estábamos viendo un versículo al inicio del temor a los hombres, ¿no? Y no el temor a Dios. Y el temor a nosotros mismos, cuando le pegamos el grito al niño, en nuestro enojo y en que cállese, de alguna manera le estamos diciendo yo aquí mando y los asustamos. Pues estamos enseñando más el temor al hombre cuando hacemos eso, cuando usamos el grito, el desenfado, ¿cierto? La furia. O incluso el temor a perder las cosas, cuando les decimos es que esta semana no vas a tener el Xbox o la consola, bueno, ¿sí? Nosotros mismos estamos creándoles unos temores de pérdida, pero por las cosas materiales y podemos estar sembrando idolatría en nuestros hijos, al usar esos métodos rápidos y express para poderlos motivar a la obediencia. Entonces, muchas gracias. Ya nos quedan unas últimas, Paola, las voy a leer todas para que alguna persona diga, ay, yo quiero aportar en la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, para que vayamos cerrando. Entonces, la primera pregunta estratégica, que son como más personales, si de pronto alguien quisiera, ay, bueno, sí hay una grabación, pero nos toca hacer una entrevista, porque algunos dijeron, sí estamos grabando, estábamos pensando solamente transmitir, o sea, cuando la subamos, solo la enseñanza, y no tanto, y pronto a partir de las preguntas estratégicas que son más personales, ahí no transmitimos, pero hay personas que sí nos han pedido que al menos la enseñanza, la primera parte que es menos personal, la podamos compartir, entonces eso lo vamos a poner a disposición del grupo. Las preguntas son, para ver si alguien quiere participar. La 1, ¿de qué manera te has enfocado solo en la conducta en lugar de pastorear el corazón de tu hijo? Creo que ya varias personas han compartido eso acá. Segundo, ¿cómo te ayudaría el identificar los pensamientos e intenciones del corazón para corregir y disciplinar con un enfoque más cristocéntrico, el evangelio? Tercero, ¿qué cambios debes hacer en tus metas de disciplina y corrección? Cuarto, ¿cómo debes orar por ti mismo y tus hijos si vas a poder aplicar estas cosas a la corrección, disciplina y motivación de tus hijos? Todo este tema de corrección, disciplina, instrucción lo vamos a estar viendo porque cada cosa es importante. A veces, de hecho, los papás estamos más enfocados en corregir, en decir eso está mal, que en instruir en justicia, como dice Efesios. ¿Cuál es el precepto de Dios? Y el quinto, finalmente, en lo personal, haz una lista de pensamientos equivocados y actitudes de tu propio corazón que desvían y confunden tu enfoque en la disciplina, corrección y motivación de tus hijos. Ejemplo, quiero que mis hijos se porten bien para que nadie piense mal de mí. ¿Sí? Lo que estaban hablando, el orgullo y la idolatría a mí mismo. Entonces eran esas 5. Si alguien quiere compartir, estos ya son preguntas más personales, compartir alguna de estas para ir ya cerrando la sesión, pues adelante. Ahí, Paola, tú me ayudas si alguien quiere participar en esta última parte. Sí, Hasblady Bejarano, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches. Bueno, había una de las preguntas, bueno, realmente varias como que son como muy confrontantes, lo llevan a uno como a mirar su corazón y su motivación. Pero digamos en la pregunta que dice, en la 4, que dice cómo debes orar por ti mismo, algo que el Señor me ha confrontado como últimamente, primero a ver mi pecado y ver mi corazón, ¿sí? Porque nosotros nos enfocamos en decirle a nuestros hijos, bueno, pórtate bien, o mira, esto es pecado, Dios dice esto y aquello, pero muchas veces olvidamos que a nosotros mismos Dios nos ha dado su palabra, siempre nos está recordando la palabra, siempre tenemos, digamos, estamos siendo expuestos a la palabra, y aún así siendo nosotros cristianos, siendo adultos, pudiendo razonar, aún nosotros fallamos y desobedecemos y pecamos contra Dios muchas veces constantemente, ¿sí? Entonces, yo cuando con mi esposo hacíamos la guía, yo decía, pues una oración es pedirle a Dios que muestre primero nuestro pecado, nuestras motivaciones, que entendamos que somos guardianes del alma de nuestros hijos, ¿sí? Y que nosotros daremos cuentas a Dios por ello, que debemos pedir sabiduría, que debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser constantes, a fortalecernos, porque muchas veces no somos objetivos al ver el pecado de nuestros hijos y queremos disfrazar su pecado y estamos pecando también nosotros, ¿sí? Entonces, que el Señor nos dé como esa dirección, esa sabiduría para aplicar con
con sabiduría la palabra en cuanto a la corrección de ellos, que realmente no es fácil a través de las diferentes edades y diferentes etapas, no es fácil, pero que el Señor nos quite como eso que ya dicen algunas hermanas, y es que nosotros corregimos porque no quiero que me avergüence, ¿sí? Yo quiero tener una buena reputación, o sea, es que me digan, uy, qué bien lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, realmente no es así, esa no debe ser mi motivación, y realmente creo que este estudio y, bueno, los estudios que el Señor le permita a uno tener y las enseñanzas acerca de la crianza, creo que le revelan a uno el pecado, muestran el corazón de uno y lo tienen, o a mí, personalmente me ha llevado a Cristo y me ha llevado a decir, no puedo, necesito, o sea, en lo más mínimo necesito saber cómo debo, porque es que estoy guiando una vida, estoy guiando un alma o a Cristo o al infierno, ¿sí? Entonces, y yo no lo puedo convertir en un ser moralista, necesito que él realmente, mi hijo, mi hija, conozcan a Cristo y sean conscientes de su condición, ¿sí? Entonces, creo que eso era algo de lo que yo decía, realmente mi oración es esa, y que el Señor me ayude a mí y a los hermanos, que todos tenemos luchas diferentes, pero realmente es un rol hermoso, es demasiado bonita, hermosa la maternidad, pero demasiado retadora, y no podemos solas, necesitamos la gracia del Señor para poder hacerlo. Y eso era. Así es, Jasmine, Muchas muchas gracias. Así es. Jessica Ríos. Jessica Ríos levantó la mano. Sí, bueno, la 3 y la 4 es algo que digamos que es como nos lleva a retarnos todos los días. Yo creo que Dios, cuando nosotros tenemos la responsabilidad y ante Dios es de que nos va a preguntar es qué hemos hecho por nuestros hijos, ¿cierto? Y una de las cosas es que como papás, como no debemos dejar de orar por ellos, de interceder siempre. Hay un libro que dice es el poder de una madre que ora, y eso siempre son escuchadas en el cielo, el hecho de siempre interceder, de no cansarnos de hacer el bien, de interceder, que la disciplina y la corrección siempre sean dirigidas de sabidurías por el Espíritu Santo, y que siempre que cuando vayamos a disciplinar seamos coherentes, es decir, de que lo que digamos también lo apliquemos, que nuestro ejemplo, el ejemplo arrastra, y eso es algo que nos cuesta muchas veces, que decimos algo pero no somos ejemplo, y nos pasa. Entonces es algo que debemos a diario pues estar como meditar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando, en lo que estamos diciendo para ellos, si estamos siendo ejemplos, porque ellos mismos nos van a decir, pero tú no me pides, pero no lo estás haciendo. Entonces es el ejemplo. Muchas gracias. Yo quisiera compartirles algo, y ya le damos la palabra a María Uribe, y es algo que yo les invito a que lo tomemos como si nosotros lo estuviéramos diciendo, y es algo que el autor nos dice en la página 7, que dice: estoy más entusiasmado que nunca con este trabajo, lleno de esperanza y seguro de que Dios puede capacitarnos para levantar desde nuestros hogares una semilla santa para su iglesia. Yo creo que estos estudios nos ayudan mucho para que nosotros veamos el rol tan importante que tenemos nosotros como padres y la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros, pero que, como vemos aquí, Él está dispuesto a capacitarnos mientras nosotros abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, yo no puedo sola, no podemos solos, pero aquí estamos dispuestos a hacer la tarea que tú nos has encomendado. Entonces, los invito a revisar ese pasaje que habla ahí en el capítulo 7, en la página 7. María Uribe. Sí, bueno, pues la verdad es que yo personalmente veo que estaba haciendo todo como no era. Ahorita decía doña Claudia que no, pues que no les debemos decir, pues en mi crianza yo veo que tengo demasiado por corregir,
que no les debemos decir, bueno, entonces no vas a tener esta semana tal cosa. Por ejemplo, yo a mis hijas les decía, mañana no hay televisión, mañana no vas a tener tal cosa. O sea, yo me he dado cuenta que, o sea, muchas cosas, algunas pues no las hacía mal porque todo está desde la motivación que uno tenga en el corazón, desde la oración y todo, pero por falta de conocimiento las corregía como no era o pues veo que me falta, mejor dicho, demasiado por aprender y desde todo lo que he aprendido en los podcasts, o sea, tengo que darle otro enfoque, tengo que fundamentar todo de otra manera y bueno, era una necesidad en mi corazón. Yo le preguntaba a una amiga, le decía, veía que ella publicaba como cositas y ella fue la que me unió al grupo. Y yo le decía, pero ¿cómo logro eso? ¿Pero cómo hago eso? O sea, me sentía como sin herramientas, con muchas dudas, muchas inseguridades, sin saber si lo que estaba haciendo era así, aunque es, como les digo, he sido cristiana por muchos años, una hija ya tiene 7, otra tiene 3, pero no tenía como esas bases o esas fuentes. Y bueno, pues ese es mi aporte. Muchas gracias. Mila Delgadillo. Hola, buenas noches. ¿Puedes abrir tu micrófono? Buenas ¿Me noches. escuchan? Claro No, que sí. espero que estén muy bien todos, qué alegría poder compartir con ustedes. Y pues esto es un tiempo muy importante, pienso yo, que para cada uno de nosotros, como papás, mamás, delante de Dios, porque pues todo lo que nosotros aprendemos acá y nos edificamos, lo importante es que lo pongamos en oración y que Dios nos ayude para poder ser esos buenos padres que puedan guiar a cada uno de sus hijos. En mi caso, opino con respecto al tema que se está hablando y para mí pienso que algo muy fundamental es que nosotros como papás siempre seamos el primer ejemplo de nuestros hijos. Sabemos bien que primero nosotros debemos tomar el ejemplo de Cristo y después de eso, que sean nuestros hijos quien vean a Cristo a través de nosotros. Entonces, es muy fundamental eso, porque muchas veces nosotros como papás nos equivocamos y podemos decirle a nuestros hijos, hagan eso y usted está obedeciendo y que dice la palabra de Dios. O qué te dice Dios, que tiene que honrar a tus padres, ¿cierto? Ah, bueno, y el versículo tal dice tal, pues, sí. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, pero realmente no nos estamos mirando, yo como mamá, yo como papá, estoy realmente obedeciendo la palabra de Dios, también estoy honrando a Dios con mi obediencia en todo, o de pronto mi hijo se está dando cuenta que definitivamente yo no estoy honrando a Dios, no obedezco su palabra, no vivo para Él, no trato de luchar cada día. Sí, lejos de ser perfectos, porque sabemos que nosotros como cristianos cada día luchamos para que apartarnos del pecado, luchamos contra eso, ya no somos esclavos del pecado, pero sí vivimos luchando cada día más para apartarnos y lo que Dios quiere es que nosotros seamos santificados en su nombre. Entonces, así mismo debemos dar ese claro ejemplo a nuestros hijos, porque es muy triste, o sea, muy triste que uno de verdad se equivoque de esa manera. ¿Usted por qué no hace? ¿Usted por qué no hizo? ¿Usted por qué está mintiendo? ¿O por qué falta el respeto a tal persona? ¿O por qué le hizo a tal persona esto? Y entonces de pronto yo como mamá, como papá, hago los gritos y también lo trato a las patadas, ¿no? Sin misericordia, ¿no? Le hablo con fundamentos en la palabra de Dios. Y también algo que hay que resaltar también es que nosotros debemos escudriñar la palabra, tanto para nuestra vida espiritual como papás, eh, también para poder, digamos, decirle la palabra a nuestros hijos. En las correcciones, en las disciplinas, es importante nosotros poderle hablar de la palabra de Dios a nuestros hijos, no quedarnos simplemente con el regaño como normalmente las personas del mundo lo hacen. Es que si de lo que le pasó, eso está, sí, eso le pasa por no sé qué, por no obedecer, no, sino que nosotros siempre lo confrontemos, lo llevemos también a que todos somos pecadores delante de Dios, todos nacemos con ese pecado y que cada día lo que necesitamos es que reflexionemos y nos demos cuenta que el pecado que habita en nosotros nos aleja de Dios y que es importante reconocerlo, qué es lo que Dios quiere para ti, hijo, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o que tú hagas. Que cada día te apartes de ese pecado, de pronto de esa amargura. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, digamos, él permanece a veces así, con esa
una actitud a veces como digamos de Martino Porto, él quiere hacer sus cosas y imponer su voluntad, y entonces es llevarlo a eso, simplemente decir, mira tu corazón, mira cómo está nuestro corazón, lleno de pecado y tiene una gran necesidad de Cristo. Entonces era como tal como mi aporte. Muchas gracias. No sé si Muchas doña gracias. Claudia quiera complementar algo más. No, Ya no por tenemos ahora más no. manitos levantadas. No sé si alguien tenga una mano más o ya. No. Me Ya encantó no la hay más. transcripción, ella se asombró, yo creo que también cuando cita al autor dice la visión bíblica, la tarea de la crianza comprende que seas una autoridad buena, no que perdamos la autoridad, seamos una autoridad bondadosa, pastoreando, como es nuestro Señor Jesús, pastoreando a los niños para que entiendan su ser y su rol en el mundo de Dios, en la historia de Dios también, diría yo, y manteniendo el evangelio a la vista de los niños para que puedan asimilar las buenas nuevas, para que un día puedan vivir en mutualidad contigo como un pueblo bajo el gobierno de Dios. Eso lo decía el autor y ella lo llevó a su vida como una experiencia propia maravillosa. Y dice, wow, esta última parte la va a leer otra vez para que un día puedan vivir en mutualidad contigo como un pueblo bajo el gobierno de Dios. Ella cuenta que eso iba a es fuerte ser mamá, estar en la casa, el oficio, los hijos, los gritos, bueno, las tareas, el colegio, así sea colegio en casa, es fuerte. Pero tener este objetivo en mente va a impactar tu vida de manera increíble en medio de la ardua tarea de diariamente morir a ti mismo y sacrificarte para pastorear los corazones de tu hijo. Y entonces, como testimonio personal, dice que describe lo que sus padres disfrutan hoy en día con ellos, ¿no? Ellos pueden visitar a sus hijos y sus nietos y tener comunión espiritual como coherederos del evangelio y colaboradores en el reino. Siguen siendo los papás, ellos siguen siendo sus hijos, o sea, Mateo y Susi, pero su labor al criarnos en el evangelio ha hecho posible que ahora experimentemos un gozo común. Yo quiero eso para mi futuro, creo que es un buen deseo y para todos ustedes también, que las generaciones que vengan invoquen y alaben al Señor y podamos vivir como un pueblo bajo el gobierno de Dios. Eso es una tarea maravillosa. Y ya pues con esto estamos cerrando. Bueno, ahí hay Dora creo que escribió algo. Paola, ¿lo puedes leer? Sí, dice, mis errores al corregir era que me obedecieran obligadamente y pegarles con ira, ignorarlos por la causa de mis problemas y ocupaciones. Sí, yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Hemos pasado por ahí. Pero bueno. Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos siga enseñando y que podamos entender la gracia y el poder divino del cual ya participamos por medio de su Espíritu. Entonces, no sé si alguna hermana o hermano quiera cerrar en oración, por favor. ¿Puedo orar? Sí, gracias. Bueno. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, porque ha sido una bendición, Señor, para cada uno de nosotros poder llegar aquí, poder llegar a este grupo, poder llegar, Señor, a ser edificados, a ser moldeados, a ser formados. Señor, nuestros corazones están expuestos para ti, Padre. Señor, oramos para que tú bendigas la vida de doña Claudia y de todas, de cada una de las personas que estamos formando parte de estos equipos, de las personas que tuvieron la iniciativa de tu parte a formar estos equipos, este equipo de crianza reverente. Padre, oramos para que tu gracia sea sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu misericordia. Señores, llévanos cada día a vivir por gracia, llévanos cada día a rendirnos a ti, llévanos cada día, Señor, a reconocer nuestra vulnerabilidad. Señor, tu palabra nos dice, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder obra mejor en la debilidad. Señor, y aquí estamos, mira las debilidades de cada una, mira nuestras necesidades, Padre, mira aún nuestros sentimientos de incapacidad o de impotencia frente a tantas situaciones. Señor, oramos para que seas tú restaurándonos, Padre, de manera integral. Oramos, Señor, para que seas tú a través de nuestras vidas, formando y edificando nuestros hijos y ayudándonos, Padre, a evitar cometer, Señor, tantos errores.
Padre, que hemos cometido y que quizás en nuestras propias vidas también lo hemos hecho, lo hemos vivido. Aún seas tú restaurando nuestros hijos, Señor, del daño recibido de nuestra parte, Dios. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Señor, en tus manos entregamos este resto de noche, el resto de semana que queda. Padre, y que cada día seas tú edificándonos con lo que hoy hemos aprendido. Que tu palabra dé fruto al 100% en nuestro corazón, que nuestro corazón sea buena tierra, Dios. Te damos gracias en esta noche, te amamos, Señor, y te rogamos que cada día seamos instrumentos de tu gloria, que cada día vivamos para honrar y glorificar tu nombre, y que de igual manera, Señor, sea esa nuestro legado en nuestros hijos, Padre. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.